4545, llamar ante cualquier evidencia de una grieta, de una posible inundación, porque ellos están preparados para ayudar a un desalojo inmediato y evitar la pérdida de la vida. Luego, la Revolución Bolivariana está trabajando intensamente para cambiar esas condiciones de riesgo, esas condiciones de peligro, ese vivir en la barranca, como dice nuestro comandante Chávez. La Revolución Bolivariana no descansa día y noche para que esa realidad se transforme y que toda Venezuela, toda Caracas, toda esa barriada, toda esa barranca se transforme en vivir bien. Vamos todos a vivir bien con la Revolución Bolivariana, Vanessa. Muchas gracias, jefa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, dejamos para que sigan su camino y su trabajo esta noche. Gracias. Nosotros despedimos a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y ponemos punto final a este contragolpe por la noche de hoy. Nos hacemos eco del llamado, de la exhortación que hacía la jefa de gobierno del Distrito Capital. Lo más importante para preservar es la vida, todo lo demás puede reponerse, más en este caso con el compromiso del propio presidente Chávez y las autoridades de reponer los enseres o cualquier bien material que se haya perdido. La vida es lo más importante y para eso tenemos a nuestras bomberas y nuestros bomberos en el caso del Distrito Capital y también a escala nacional. Agradecemos que nos hayan permitido entrar en sus hogares, agradecemos también a todo el equipo de Venezolana de Televisión como siempre, que tengan muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Buenas noches, amigas y amigos. Un 25% de avance presentan los trabajos de construcción de la planta de laminación y fundición de aluminio en Caicara del Orinoco, Estado Bolívar, a propósito del gran eje de desarrollo planteado por el presidente de la República, Hugo Chávez, en esta zona del país. Una planta que cuando esté en plenitud de condiciones va a tener la posibilidad de hacer 120.000 toneladas de aluminio y un total de 300 puestos de trabajo directos que se van a generar en esta obra. Pero por supuesto, lo que significa en función de esa dinámica del punto y círculo de la articulación productiva. Bien, otras informaciones, más de 21 millones de árboles se tiene previsto sembrar este año en todo el territorio nacional para garantizar el desarrollo integral forestal en Venezuela. Así despedimos el presente avance informativo de la noticia. Continúen disfrutando de nuestra programación. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y aunque tenemos la meteorología un poco revuelta en el área del Caribe, y eso influye bastante en nuestro territorio, la realidad es que, a pesar de todo, hoy es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz, los representantes y seguidores de cualquiera de las tres grandes religiones monoteístas que confluyen en Tierra Santa, y las de todas las otras, más los que no creen en nada o son agnósticos. Todos tienen cabida aquí, eso es un privilegio que hay que saber valorar, preservar y transferir a las siguientes delegaciones. No se puede decir lo mismo de esto en el Medio Oriente en este momento, ¿no? Pero en fin, hablemos precisamente de situaciones cercanas a esto. Siria continúa siendo la piedra de toque. El resultado hasta ahora es que
con todos los mercenarios traídos de todas latitudes, incluyendo no pocos de América Latina, con todos los apoyos electrónicos y los millones de dólares y el apoyo logístico y las comunicaciones, resiste el gobierno constitucional de Siria. Y la situación por ahora está trancada. Ahora, hay una diferencia. Siempre le decimos, las agencias nos mandan informaciones que, hoy nuevamente lo hicieron, no podemos confirmar ni el lugar, ni la fecha, ni la hora. Esto viene de un sitio web. Parece que los que quieren tumbar al gobierno tienen muchísimo dinero, muchos dólares para hacer ese tipo de transmisiones, al punto tal que Reuters y Associated Press se valen de ellos. Bueno, la manera de informar de la República Bolivariana de Venezuela es diferente. Y como tenemos gente en el teatro de operaciones, 3 corresponsales, vamos a mostrarle algo de esos envíos. Y agradecemos a la hermana Telesur sobre ese particular, que solidariamente nos ha enviado lo que avala lo que veníamos diciendo. En estas guerras modernas hay una descarada confrontación a escala planetaria en un mundo interconectado vía satélite, donde una es la realidad en el teatro de operaciones y otra, a veces muy diferente, la que se vive a través de los medios de comunicación. Veamos esto. Esto es un ejemplo de lo que podemos mostrarle. Esto es enviado por las agencias transnacionales. Parece haber control y tranquilidad en las zonas que maneja el gobierno, pero prosiguen los enfrentamientos ahora ya en los alrededores de Damasco, no en las zonas céntricas. Las fuerzas del ejército árabe sirio continúan las batidas contra las bandas terroristas armadas en los alrededores de esa capital y en otras provincias del país, donde siguen con el intento de desestabilizar, muy deseado por las grandes potencias y sus aliados, ¿no? Este caballero es un líder de la oposición moderada, Hanas Yudeh, dice. Las fuerzas no tienen incluso un grupo, son diferentes grupos de gente y cada uno de ellos trabaja en su área. Esta es la ciudad. Y es muy difícil entonces saber quién controla qué. Omran el-Subi, ministro de Información de Siria, dice: las potencias extranjeras tratan de venir a Siria a tumbar el gobierno y se creyeron que esto iba a ser un picnic. Pero Siria no quiere guerra con nadie. Luego dijo: yo no sé mucho acerca de la autoridad ¿qué autoridad tienen los británicos y los estadounidenses sobre Arabia Saudita, Qatar y Turquía? La pregunta era muy buena, ¿no? Porque ciertamente Arabia Saudita, Qatar, Turquía están haciéndole juego a la desestabilización, pero él lo esquivó elegantemente. Esto, otro ejemplo, nos lo manda, ¿quién lo manda esto hoy? Reuters. Dicen que esto es Zabadani, dicen que es Damasco y dicen que es Alepo. Aparentemente serían imágenes del 24 de agosto. Pero Reuters ha sido capaz de verificar de manera independiente el contenido de este video, que ha sido obtenido de un website de una media social. Es decir, la guerra electrónica, la guerra informativa, y por supuesto todo el mundo se saca una linda foto. Si es Zabadani, no lo podemos confirmar. En todo caso, hay imágenes que presumiblemente son de Zabadani, de Al-Asali, dicen que Kadam, la policía, la estación de policía de Kadam, y de Alepo. Esto es lo que mandan las agencias internacionales, sin poder, y lo dicen abiertamente, confirmar de manera independiente, sin poder verificar el contenido del video que ha sido obtenido de una website de una de estas ONG bien pertrechada de dólares y de elementos técnicos y de armamento, con asesoramiento de mercenarios que están allí surgiendo como hongos. في قلب العاصمة دمشق كتيبة الجنود الإسلام التابعة للقرار لواء الحوران. الله أكبر والعزة. En contraste con esto, que son las imágenes enviadas por las agencias internacionales, a las que no descalificamos porque tienen la ética de decir que no han podido confirmar esto y dicen cuál es su origen. En contraste con esto, tenemos 3 corresponsales en la zona. Uno es el colega Marcos Parras, corresponsal de Telesur en Alepo, en Siria, y otro es el corresponsal de Telesur en Damasco,
Ricardo Hisham-Wanus Patiño. Veremos el contraste entre esto que nos mandan todos los días, diciéndonos que no pueden confirmar de dónde es y cómo siguen las cosas, con lo que envían nuestros corresponsales. Mientras tanto, prosiguen los enfrentamientos en los alrededores de Damasco y el ejército árabe sirio continúa sus batidas contra las bandas armadas en los alrededores de la capital y en otras provincias del país. Fuertes choques e intensos bombardeos de helicópteros fueron reportados en la víspera contra fuerzas irregulares en la zona de Bebila y Daraya, localidades separadas de la urbe por varios kilómetros, y que sin embargo medios del Cairo y Beirut situaban dentro del área periférica metropolitana de Damasco, lo cual no es cierto. La ofensiva mediática va paralela ahora a la ofensiva gubernamental que se registra en varias provincias, desde Terá en el sur, Alepo en el norte y Deir ez-Zor al este, y muy escasos en el oeste del país, donde la situación está relativamente más tranquila. El poblado de Al-Ahrak, Dera, innumerables armados murieron en choques contra fuerzas gubernamentales, al igual que en Jensié, zona de Qusir central y provincia de Homs. Aquí cambia el verso. Estas son imágenes nuestras y tiene responsable, y nuestro hombre está allí. Esto es lo que debe hacer una agencia internacional. Los grupos contras se apertrechan en los techos de los edificios. El ejército árabe sirio ingresa a la zona con fuego de infantería y artillería. Esta es la nota enviada por el colega Marcos Parra, corresponsal de Telesur en Alepo, Siria, y que se está desplazando en toda la zona del teatro de operaciones. Es la zona de Saif al-Dawle. Las calles están vacías, al igual que los edificios. Los habitantes de este barrio salieron tras la llegada de las bandas armadas. Las casas fueron ocupadas y convertidas en trincheras. Las fuerzas armadas sirias luchan por recuperarlas. El fragor de la batalla aumenta. Nuestro ejército no va a cerrar sus ojos hasta que limpie toda esta tierra de cualquier terrorista cooperante con los regímenes occidentales e Israel. Estaba disparando a los armados para poder sacar a nuestros heridos en el carro y poder llevarlos al hospital. Para los analistas, además de la guerra militar, Siria enfrenta una guerra mediática sin precedentes. El ejército árabe sirio completa más de 5 horas tratando de controlar esta zona en Saif al-Dawle, donde aún permanecen varios francotiradores del autodenominado Ejército Libre de Siria. El ejército árabe sirio ha empezado a recuperar poco a poco esta zona de estas bandas opositoras armadas que son las desplazadas del barrio de Salahadin. En Alepo, Siria, William Parra, Telesur. Luego del trabajo de Marcos Parra, tenemos a Ricardo Hisham-Wanus Patiño, corresponsal de Telesur en Damasco, Siria, y nos plantea un teatro de operaciones bastante tranquilo, donde recupera influencia del gobierno. Saludos, estimados televidentes. Continúan por tercer día consecutivo los estampidos de espaciados disparos de artillería contra reductos armados en áreas de Daraya y Nahraesh en Damasco Campo, mientras en Alepo, al norte del país, y gracias a la colaboración de los ciudadanos, las unidades del Ejército Nacional continúan su ofensiva contra las bandas armadas, logrando matar y herir a numerosos insurgentes, especialmente en el barrio de Saif al-Dawla, donde las autoridades capturaron a un número de terroristas que intentaban huir vestidos de ropas de mujer y liquidaron a otros que usaban los alcantarillados para escaparse de la zona. Ello ocurre en tiempo que las fuerzas de defensa civil y los vecinos de los barrios Atalal y Ajdeida en la misma ciudad comenzaron la rehabilitación de los mismos tras ser liberados de los armados. Asimismo, en la provincia central de Hama, las fuerzas del orden tendieron una emboscada a un grupo armado al oeste de la ciudad de César y lograron liquidar a todos los integrantes del mismo y confiscaron sus armas y los equipos de comunicación que tenían en su poder.
De igual modo, se reportaron otros choques en la campiña de Homs, en la localidad de Qusayr y Talkalaj, cerca de la línea fronteriza con el Líbano, una zona de donde se infiltran los mercenarios y se introducen ilegalmente las armas procedentes de países occidentales y árabes. Una versión que fue confirmada hoy por el canciller libanés Adnan Mansour al denunciar la existencia de manos externas e internacionales promoviendo el conflicto en Siria con el fin de derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Como ven, la diferencia es abismal entre lo que nos mandan nuestros enviados y las extrañas y desdibujadas imágenes que nos mandan todos los días desde las webs sociales. Arrebatando su infancia. Los grupos armados nos obligaron a abandonar nuestras casas. Le privaron a mi nieta disfrutar del calor de su hogar. Aquí el gobierno nos atiende muy bien y gracias a las autoridades, mi nieta nació en uno de los mejores hospitales del país y todos los días los médicos chequean su salud y la salud de su madre. Al igual que muchas familias, estas personas se vieron forzadas a huir de sus casas. A diferencia de las denuncias de la ONU, aclaran que fueron evacuadas hacia zonas seguras donde son bien atendidas por el gobierno. El gobierno nos ayudó a llegar a esta escuela. Aquí existe un personal oficial que satisface todas nuestras necesidades. Nos ofrece la mejor comida, medicamentos y tratamiento médico. Estamos muy bien atendidos y de ningún modo fuimos maltratados. Los voluntarios y miembros de las organizaciones no gubernamentales también están presentes. Buscan atenuar el sufrimiento de los desplazados y ayudarlos a superar esos difíciles momentos. Recaudamos ayuda y donaciones de los vecinos del barrio donde está la escuela, de las organizaciones sociales y de la Media Luna Roja. Les estamos garantizando a los refugiados comida, agua, ropa y atención médica permanente. Las autoridades, además de combatir a los armados, comenzaron la rehabilitación de las zonas afectadas. Buscan garantizar el retorno de los desplazados a sus hogares antes del próximo comienzo del periodo escolar. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, encuentro de alto nivel, el nuevo mediador de la ONU se muestra abrumado por la tarea que va a asumir frente a sus retos en Siria. Así lo dijo el diplomático argelino Lakhdar Brahimi al reunirse con el secretario general Ban Ki-moon. Dijo que se sentía honrado, halagado y atemorizado ante la perspectiva de liderar los esfuerzos internacionales para intentar resolver el conflicto interno en Siria. Brahimi se reunió con Ban por primera vez desde que accedió la semana pasada a reemplazar a Kofi Annan a fines de agosto como el enviado especial conjunto de la ONU, la Liga Árabe para Siria. El secretario general, cuando usted me convocó, le dije que me sentía honrado, halagado y atemorizado, y aún me siento así, dijo Brahimi a Ban Ki-moon al reunirse con él en este lugar en Nueva York, uno de los pisos superiores del edificio de las Naciones Unidas. El pueblo sirio será quien rindamos cuenta, consideraremos sus intereses por sobre cualquier otro, intentaremos ayudar tanto como podamos, no escatimaremos esfuerzos, vamos a ver qué podemos hacer. El secretario general hizo un panegírico de los méritos de Brahimi y su respeto bien ganado en el ámbito de las Naciones Unidas, dentro y fuera de la institución de Nueva York, y que es el hombre adecuado en este momento para asumir esa responsabilidad en un momento crucial. El Consejo de Seguridad y todo el sistema de las Naciones Unidas está apoyando su trabajo y estaremos felices de verlo aquí nuevamente. Gracias por su compromiso y liderazgo. Still fighting is going on. The longer this fighting goes on, the more people will be killed, the more people will suffer. In that regard, your contribution, your leadership will be very important. You have full respect and full support of international community. Usted tiene todo el apoyo y todo el respeto de la comunidad internacional y, como había dicho, del personal de la ONU dentro y fuera de la sede de la institución y en el lugar donde usted vaya. De manera que esperamos que con su trabajo estaremos muy felices de verlo nuevamente y gracias por su compromiso y liderazgo.
When you called me, I told you that I was honored, flattered, humbled, and scared. I'm still in that frame of mind. I will definitely give this my very, very best. I know a few people in Syria and in the region. I have already spoken a little bit about the situation there and about how I was going to serve the United Nations and yourself, the Arab League and Dr. Nabil Al-Arabi. Antes de aceptar el cargo que el enviado francés ante la ONU, Gérard Araud, calificó como misión imposible, se reunía este mismo viernes con funcionarios del organismo para discutir planes sobre un nuevo enfoque del conflicto sirio que, según la ONU, ha dejado 18.000 muertos en 17 meses. Cuanto más se extienda esta lucha, más personas serán asesinadas, más personas sufrirán, dijo Ban Ki-moon en esta reunión. Su liderazgo será muy importante. Usted tiene el respeto y el apoyo total de la comunidad internacional. Es de crucial importancia que el Consejo de Seguridad y todo el sistema de la ONU esté apoyando su papel, dijo Ban. Lakhdar Brahimi arranca ahora en una situación nada envidiable y ciertamente aquí va a haber mucho que trabajar. Mientras esto ocurría en el ámbito de las Naciones Unidas, formación de honor en el histórico ombligo de Berlín frente al Bundestag para el jefe de gobierno griego Samaras. Angela Merkel dijo, quiero decir claramente aquí que ya hemos dicho desde el comienzo que la crisis financiera de Grecia es algo que está en la mente y en la agenda de todo el gobierno alemán. Grecia es parte de la eurozona. Yo quisiera que Grecia permaneciera parte de la eurozona. Durante las conversaciones de hoy he dejado bien claro que, por supuesto, esperamos que Grecia cumpla con sus compromisos, que deberían ser bien implementados y que los hechos sigan a las palabras. Pero para llenar las expectativas también se necesita que Grecia pueda, con rectitud, entender que Alemania no hará juicios prematuros. Necesitamos para esperar y ver el reporte de la Troika. Por su parte, Samaras dijo, desde el principio de la crisis dije claramente que Grecia formaba parte de la zona euro y que quería que se quedara en ella. Pero aseguró que el informarle de la Troika de acreedores, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo, esperado en septiembre, demostrará que el gobierno griego obtendrá resultados rápidamente. Y enfatizó, no pedimos más dinero, pedimos más tiempo para poder respirar, añadió el líder griego, que se comprometió a aplicar las reformas del paquetazo neoliberal que le exigen sus acreedores internacionales. La canciller aseguró, sin embargo, que quería esperar el informe de la Troika, una posición que comparte con el presidente François Hollande, con el que se reunió el jueves por la noche. La cacofonía crea problemas y las declaraciones tóxicas solo pueden ser negativas. Somos un pueblo orgulloso los griegos. No nos gusta depender del dinero prestado, insistió el primer ministro Antonis Samaras, quien pidió a Alemania que cesen estos ataques, sobre todo después de que el país haya lanzado un programa de privatizaciones enorme. Τόσο αυτή η κακοφωνία δημιουργεί τέτοια προβλήματα που έχεις την αίσθηση ότι δίνεις έναν αγώνα στη ματαιότητα. Angela Merkel también quiso rebajar la tensión. Creo que es mi deber hacer lo necesario para que los esfuerzos sean reconocidos. Tenemos que trabajar para que la mayoría de griegos y la mayoría de alemanes vean lo mismo. Lo que no están viendo lo mismo en Atenas son los inmigrantes que son ahora víctimas del racismo en medio de esta crisis. Y la comunidad enorme de inmigrantes griegos de origen pakistaní, por ejemplo, están diciendo, paren los asesinatos de inmigrantes, racistas, policías, neonazis, y los de El Dorado Amanecer siguen atacando.
Javid Aslam dice, miles de inmigrantes locales, sindicatos, miembros parlamentarios, estamos aquí para decir que hay racista, no al ataque racista, no a los asesinatos. Hay, por supuesto, problemas con los pakistaníes. Ellos atacan a los pakistaníes y eso a veces trabaja. Pero un pakistaní tiene que hacer lo que debe hacer y no estamos aquí para cargar con las culpas de otros. Nosotros queremos vivir en paz aquí y queremos que dejen de atacar a las mezquitas, por supuesto. La marcha pacífica contra las redadas de la policía, que solo por su aspecto los atacan y les hacen la vida difícil, y por los ataques racistas de diferentes grupos griegos. En ese tono recorrieron las calles de Atenas para protestar contra las redadas policiales y las últimas oleadas de ataques racistas, alimentados además por el ascenso de partidos de la ultraderecha y neonazis como Amanecer Dorado, debido a la crisis económica que asusta al país. La manifestación tenía entre 5 y 10 mil personas. Se dirigió al Parlamento griego en gritos de no a la islamofobia, neonazis fuera. Human Rights Watch tiene constancia de al menos 59 personas que lograron salvarse de ataques racistas entre agosto de 2009 y mayo de este año. La cosa no está mejor en España, pero sí hay rostros más agradables, lo cual no es la solución, pero ayuda. Más de 300 euros la ayuda a los beneficiarios que acrediten tener al menos más de 3 personas a su cargo en el núcleo familiar. Se prioriza a los más vulnerables y por eso se centra el programa en los parados que tienen cargas familiares y aquellos que llevan más tiempo en el desempleo, parados de larga duración. Se mejora además la consideración de renta familiar y se tendrá en cuenta en este caso también no solo los descendientes, sino los ascendientes de la unidad familiar. Ese pañito frío lo anunciaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Soraya Sáenz de Santa María, viceprimer ministro. Que tenía el presidente del Gobierno cuando compareció en esta sala después del Consejo de Ministros de 3 de agosto y a sus precisiones sobre que es necesario primero conocer qué va a hacer el Banco Central Europeo, me remito. Uno tiene que saber muy bien cómo están las cosas, cómo se va a proceder a actuar antes de tomar decisiones. Al menos es como opera este Gobierno. Primero sabemos lo que hay, lo conocemos bien y lo estudiamos bien. No sabiéndolo, pues indudablemente decisiones sin conocimiento de causa, este Gobierno procura tomar las menores posibles. Se trata de... La vicepresidenta del Gobierno español aseguró hoy que España no mantiene ningún tipo de negociación en la Comisión Europea para otro rescate, más allá del destinado a la banca, de 100.000 millones de euros. La banca nunca le falta un rescate, el pueblo es el que no lo tiene, ¿no? Y en Madrid el desempleo es el drama. España restringe las ayudas a los desempleados y aprueba ahora lo que llaman desalojos express, es decir, facilidades para expulsar a la gente de su vivienda si no puede estar al día. El plan prepara tanta polémica que ha generado los últimos días en España. No veo bien porque son 400 euros que a lo mejor ella la puede permitir. No digo ya tener un alquiler o independizarse porque es muy difícil, con ese dinero no va a poder hacerlo, pero sí no acarrear un coste más a su familia. Eso lo decía Vicente Abajo, de 58 años, y Narcisa Sánchez, de 47, también tenía su manera de expresar el malestar. Todo el mundo tratando de conseguir trabajo y las ayudas. Pues ya voy 4 meses con la ayuda que me dan y se me quitan. Tengo 3 niñas. Bueno, no son niñas, son mujercitas mayores, pero que están estudiando y tengo que ver la manera de cómo solventar tanto el alquiler como la alimentación de ellas. Otra novedad es que la ayuda, la negativa de un beneficiario para aceptar un empleo supone la pérdida inmediata del subsidio, que solo se podrá cobrar una vez durante 6 meses. Las condiciones para quienes actualmente reciben esta ayuda no se modifican. Con respecto a la reforma de alquileres, una de las novedades radica en que el propietario puede agilizar el proceso judicial y desalojar siempre que el inquilino se retrase 10 días en el pago del arrendamiento. ¿Para quién gobierna el señor jefe de gobierno?
Dejamos esa imagen congelada, como han quedado congelados los inquilinos en un drama de nunca acabar. Y vamos a salirnos de este cuadro lamentable y vamos a compartir con ustedes los valores de los mercados en los marcadores que usamos habitualmente a la hora de nuestro cierre, no necesariamente el suyo si nos ven diferido. El precio del petróleo venezolano, $104.38 el barril y sigue al alza. El precio del barril de la OPEP también al alza, $113.56. Baja levemente, pero queda en muy buen nivel, el Brent del Mar del Norte, $114.70. Y el West Texas baja algo, $95.81. El precio del oro, $1.664.20 la onza, al alza. Baja el cobre levemente, $7.640 la tonelada. El precio del café sube el quintal, $163.15. Y el precio del euro se mantiene a una razonable cotización después de haber alcanzado la cota de 125 respecto al dólar estadounidense. Pasaditos de la hora del corte, pero ya volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan. Yo tengo el orgullo de vivir en el país que realiza la mayor inversión pública en deportes de América Latina. Yo tengo el orgullo de ser venezolano. Pagos a terceros. Consulta de saldos y movimientos. Transferencias a cuentas de Banco Bicentenario. Pagos de tarjetas de crédito. Seguridad, confianza y comodidad. Tenemos el banco a la mano. Pensando en el bienestar y en la comodidad de nuestros clientes, desarrollamos nuestra propia plataforma de movilidad bancaria, Tu Banca Móvil. Banco Bicentenario en marcha. A la hora de votar, Elena tiene la llave. ¿Me permite su cédula, por favor? Sí, claro, ¿cómo no? El sistema de autenticación integrado recibe tu número de cédula y verifica tus datos. Luego, pide que presentes tu huella y la compara con la almacenada, resguardando siempre tu identidad. Autenticación válida. Voy a pasar a votar, Elena. Gracias, mi amor. Con el SAI, tu voto es rápido, único y secreto. CNE, experiencia en democracia. La fiesta del asfalto llegó a Barcelona. 100.000 toneladas de pavimento se colocan en las calles y avenidas del municipio Simón Bolívar para el vivir bien del pueblo oriental, gracias a la revolución bolivariana. Tiempo para reunir a la familia, para admirar a nuestros hijos y verlos crecer. Tiempo para reír con ellos, apoyarlos y celebrar sus éxitos. Tiempo para vernos a los ojos y descubrir que somos afortunados. Tu banca móvil del Banco Bicentenario. Ahora tienes más tiempo para ti. Hemos reducido a un 60%, 70% los índices delictivos aquí en el sector Simón Bolívar. En total han sido aprobados por el presidente de la República un total de 26 millones de bolívares. La colección bicentenaria es uno de los mayores esfuerzos que ha hecho el gobierno bolivariano para lograr llevar a los niños, a las niñas y a los adolescentes un material educativo de calidad. Reportajes BTV, todos los sábados y domingos por Venezolana de Televisión. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y queremos compartir algunos aspectos de la batalla diplomática que se dio hoy en la tristemente célebre Organización de Estados Americanos, donde se fueron cayendo las caretas, ¿no? Pero
Aquellos que tienen, los bien nacidos, que piensan en la patria grande latinoamericana y caribeña, cambiaron por sus fueros. Pero en aquello que alguna vez fue tan justa y vitriólicamente definido como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, mostraron su hilacha los que no tienen vergüenza en defender su soberanía, dejarla ir por el ducto y dejar de ser solidarios con las causas nobles. El Reino Unido, después de esa euforia de las Olimpiadas, parece que se sintió suficientemente fuerte como para amenazar a la hermana República de Ecuador con invadir su embajada y recuperar a Julian Assange. Fue patético ver lo que se tapaban la cara de una manera u otra, algunos literalmente, como el señor secretario general Insulza, durante unos sonoros aplausos. Y también fue patético ver esas pequeñas naciones del Caribe que tanta ayuda han recibido solidariamente de los países progresistas y que a la hora de las chiquitas siguen con su cordón umbilical en la metrópoli de la Commonwealth. Pero en fin, ahí están por algo, ¿no? Porque también está Canadá. Canadá es un enorme país, pero claro, para llegar a un cargo en el independiente Canadá hay que jurar fidelidad a la corona, a la reina. Canadá no es lo mismo desde aquel gran líder quebecois que ya no está con nosotros y cuya despedida tuve el honor de asistir allá, ¿no? Saben a qué me refiero. Pero en todo caso, de ahí para abajo, cada quien se sacó la careta descaradamente, pero los que dieron un paso al frente lo dieron con absoluta soberanía. Y vamos entonces a dedicar el segundo bloque a tratar, no vamos a poder hacerle justicia a todo, pero ¿qué más remedio? Vamos a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington y desde allí veremos quién es quién en un momento en que no puede haber ni titubeo ni falla milimétrica siquiera para dar un paso al frente y defender la soberanía. El Reino Unido ha tratado de hacer control de daño a través de sus seguidores y por supuesto tenía una representación ahí. Estados Unidos, otro saludo a la bandera, pero además en el salón de banderas precisamente se dieron quién es quién. De esta 27ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, convocada para tratar sobre la situación. Rafael Roncagliolo, canciller de la República del Perú, haciéndole el quite al Insulza. La inviolabilidad de los locales diplomáticos del Ecuador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al amparo del derecho internacional y acordar las medidas que convenga adoptar como quedar establecido en la resolución 1005-1863-12, adoptada por el Consejo Permanente el 17 de agosto recién pasado. Para dar inicio a nuestros trabajos, me es grato ofrecer la palabra a la delegación del Ecuador. Muchas gracias, señor. La encabezaba Ricardo Patiño, canciller de la hermana República de Ecuador. Temas muy importantes que han concitado la atención mundial desde el miércoles de la semana pasada. Los dos temas giran en torno al pedido de asilo que nos hiciera el ciudadano australiano Julian Assange el 19 de junio de este año. El primer hecho es que nuestro país recibió el 15 de agosto una comunicación escrita del gobierno del Reino Unido en la que amenazaba entrar a nuestra embajada en Londres para arrestar al señor Assange. Por tal desatino de la diplomacia británica, respondida enérgicamente por la nuestra, Ecuador ha recibido innumerables muestras de apoyo encabezadas por nuestros hermanos del ALBA y de UNASUR y la expresa condena a semejante actitud que desconoce el principio de inviolabilidad de los locales diplomáticos en cualquier lugar del mundo y que está establecido en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. El segundo hecho es la concesión del asilo que el Ecuador otorgó al señor Julian Assange al día siguiente, esto es el 16 de agosto. Quiero que sepan que no fue una decisión apresurada de ninguna manera. Los argumentos que nos llevaron a tomar la decisión
incluyen un razonamiento, un estudio pormenorizado de las disposiciones de las convenciones internacionales al respecto del asilo y el estudio concreto que había sido presentado por el señor Julian Assange de las amenazas que el señor Assange, de los riesgos que el señor Assange planteaba en su solicitud. Los dos hechos están relacionados en un solo punto: el derecho de un país libre de actuar de acuerdo a sus principios y al marco jurídico del derecho internacional. Comenzamos con la amenaza. La amenaza que recibió el Ecuador en una comunicación oficial británica constituye un atentado a nuestra soberanía y una clara muestra de prepotencia frente a un país pequeño geográficamente, pero enorme en dignidad y soberanía. Constituye un atentado porque la amenaza vulnera expresas normas del derecho internacional, es decir, aquellas normas que exigen a los Estados solucionar sus divergencias apelando a los medios de solución pacífica previstos en el derecho internacional y que se recogen en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2. Sin embargo, vale recordar, amigos y amigas de los países americanos, que las amenazas empezaron unos días después de la entrada del señor Assange a nuestra embajada. Las autoridades británicas comenzaron a advertir verbalmente a la embajadora del Ecuador en Londres que las medidas que tomara nuestro gobierno, abro comillas, podrían afectar su misión, a su staff y a su embajadora, cierro comillas. Esto ocurrió específicamente durante la reunión mantenida el día 9 de julio entre la embajadora Ana Albán y las autoridades del Foreign Office, quienes utilizaron la expresión citada. Es necesario también recordarle a la comunidad internacional que entre los varios precedentes denunciados ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que el Reino Unido es miembro permanente, por acciones intrusivas en dependencias diplomáticas, se halla la nota de prensa SC 10463, emitida el 29 de noviembre del 2011. En ese caso, el país afectado fue precisamente el Reino Unido, y como sustento legal se aplicó esta vez sí la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, es decir, lo que allí se estipula respecto de la inviolabilidad del personal y los locales diplomáticos, que debe ser respetada y protegida por los Estados firmantes. Sentimos entonces un trato discriminatorio del Reino Unido, probablemente si este impasse fuese con otro país al cual se tuviera mayor consideración. La solicitud de retiro de la ayuda a memoria o la disculpa pública hubiera sido inminente. Esperábamos eso, no una negación de los hechos. Esperábamos la aplicación irrestricta del principio de las Naciones Unidas sobre la igualdad soberana de los Estados. El Ecuador registra la nota entregada por el Reino Unido en la noche de ayer. No obstante, hay que tomar en cuenta que el uso de la amenaza, figura proscrita por el derecho internacional, fue utilizada ya y sigue vigente porque no ha sido retirada esa nota. Es decir, hubo ya una transgresión del derecho internacional. Por ello requerimos la garantía expresa de que bajo ningún concepto se asaltará nuestra misión y el retiro de esa nota. Recordamos que también fue transgredida la obligación de los Estados de no invocar normas del derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Las Américas tienen una oportunidad única para ratificar que, abro comillas, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, y que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, tal como reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, hoy más vigente que nunca. Quiero finalmente, señor presidente, manifestar que en largas deliberaciones que se ha tenido en este organismo, en la Organización de Estados Americanos, se ha discutido un texto de declaración. Durante estos días el Ecuador ha tomado nota, ha incluido
una gran cantidad de observaciones que fueron entregadas, que fueron presentadas, que fueron sugeridas por los distintos países, y finalmente hoy en la mañana, después de que las discusiones se cumplieron hasta ayer en la noche, hoy en la mañana el Ecuador presenta este proyecto de resolución al respecto del tema que estamos tratando, que incluye claramente las observaciones que han sido presentadas por los distintos países. Este documento es un revisado, que se obtiene como resultado de las conversaciones sostenidas, y lo presenta el Ecuador para que sea considerado por ustedes en esta sesión. Quiero agradecer, señor presidente y señores representantes, colegas cancilleres y representantes de los distintos países de la Organización de Estados Americanos, la gentileza de su atención a esta exposición del gobierno ecuatoriano. Muchas gracias. Miren el encantador gesto del señor Insulza, muy solidario. Le ofrezco la palabra al señor representante permanente de Nicaragua ante la OEA. Señor presidente, la amenaza con propósitos intimidatorios que el Reino Unido ha proferido contra la hermana República del Ecuador, poniendo en peligro la soberanía e inviolabilidad de su sede diplomática en Londres, nos motiva a participar en esta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para analizar, debatir y contribuir a la búsqueda de una solución amistosa y diplomática entre ambos estados, amparados en los principios del derecho internacional. Señor presidente, exhortamos a ambos países a continuar por la vía del diálogo amistoso con el fin de encontrar una solución diplomática aceptable para las partes, sobre la base del respeto entre las naciones, la igualdad soberana de los estados y conforme al derecho internacional. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, que dirige el presidente Daniel Ortega Saavedra, expresa su decidido apoyo y solidaridad al gobierno y pueblo ecuatoriano ante las amenazas latentes y en la consecución de una solución diplomática. Señor presidente, Nicaragua respalda y apoya el proyecto de resolución presentado a esta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores por el estimado canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Muchas gracias, señor presidente. Flotó durante la jornada la tesis defendida por muchos piti yanquis tal vez, o piti británicos, de que el problema entre Ecuador y el Reino Unido era un problema bilateral y que no tenía por qué ser tratado en la OEA. Vergonzosa actitud de muchas delegaciones. La representante de la República de México, canciller Patricia Espinosa. Asimismo, y si bien es irrefutable que la base y esencia del asilo residen en la decisión soberana del Estado que decide concederlo, México no pasa por alto que para su plena operatividad es deseable el concierto de los Estados involucrados. Concluyo mi intervención haciendo votos y reiterando el respaldo de México para que los esfuerzos de diálogo y negociación entre Ecuador y el Reino Unido sean fructíferos y alcancen una solución mutuamente aceptable, privilegiando siempre los canales diplomáticos y con estricto apego al derecho internacional. En este sentido, creemos que es importante que esta reunión de consulta concluya adoptando una resolución por consenso, que recoja las preocupaciones de todos los Estados miembros, pero sobre todo que no deje lugar a dudas del apego de nuestro hemisferio a las normas de derecho internacional. Y ofrezco el apoyo de mi delegación para lograr este resultado. Muchas gracias, presidente. México hizo honor a su larga trayectoria y méritos en cuanto al derecho de asilo. Canciller de la República Argentina, Héctor Timerman. Muchas gracias, señor presidente.
creo que es importante, en defensa de la historia, en defensa de la vida humana, decir que el derecho a asilo, que todos los países de América Latina, por lo menos, respetamos y consideramos que es un deber, debería ser aceptado por todos los países. E inclusive muchos de los países que hoy dicen que no reconocen el asilo diplomático han tenido la enorme generosidad de asistir a muchos asilados que buscaron en sus embajadas el derecho a la vida que se les negaba en sus propios países. ¿Qué pasaría con las embajadas y con el personal diplomático si dependeríamos del derecho interno de cada uno de los países? ¿Qué pasaría? Ya sabemos, la propia Gran Bretaña pidió al Consejo de Seguridad una condena a un país miembro de las Naciones Unidas por haber justamente violado la inmunidad diplomática, la inviolabilidad de las embajadas o de las oficinas consulares de uno de sus países, de una de sus delegaciones. No es casual que entonces en el Consejo de Seguridad se castigue a un país miembro de las Naciones Unidas, pero por el otro lado permitamos que ese mismo país que pidió el castigo de un tercer país pueda amenazar a la República del Ecuador sin que esto se considere una grave violación al derecho internacional y que merezca ser condenado por todos los países, no solo aquí presentes, sino también por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por la Asamblea General de las Naciones Unidas. No me quiero extender porque todos ustedes ya han hablado, muchos de ustedes ya han hablado, y creo que es importante llegar a un consenso y llegar a un consenso, pero sí quisiera decir que para la Argentina es importante, primero, que Gran Bretaña retire la amenaza proferida el 15 de agosto contra la República del Ecuador. Creemos que es importante, una nota, 8 minutos. Creo que es importante que Gran Bretaña retire la amenaza proferida contra la República del Ecuador, como debe hacerlo todo país civilizado. Se equivocaron, que retiren la amenaza, todos vamos a aceptar la explicación. Segundo, expresamos que las amenazas contra el Ecuador son amenazas contra todos los países que consideramos el derecho internacional como la base de nuestro relacionamiento exterior. Y por último, quiero decir que la Argentina apoya en su totalidad la resolución que ha traído la República del Ecuador a esta honorable asamblea y que la vamos a votar con todo el afecto, el cariño y la fuerza que aunque sentimos nuestra relación con la República Hermana del Ecuador. Muchas gracias. Venezuela también tuvo una voz estentórea y fue el Nicolás Maduro Moros, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, quien fijó la posición vertical. En nombre del gobierno bolivariano, el presidente Hugo Chávez, queremos saludar la convocatoria a esta reunión de consulta y el debate que se está dando en este momento. Nosotros consideramos que la comunicación oficial del Reino Unido al Ecuador es una amenaza directa al Ecuador. Dice el texto inequívocamente y de manera directa: deben estar conscientes al gobierno soberano del Ecuador, deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares del año 87, que nos permitiría al gobierno del Reino Unido tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Si esto no es una amenaza, ¿qué puede ser una amenaza? Sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto, pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. Es un documento que creo todas las delegaciones lo tienen, llamado Ayuda a Memoria, ¿no? Es una amenaza directa contra el gobierno del Ecuador.
y la brillante exposición que ha hecho el canciller Patiño creo que lo deja con mucha claridad. Un pequeño país de nuestra América, Ecuador, suramericano, del Pacífico suramericano, está siendo amenazado. Y por eso saludamos esta reunión, porque el conjunto de estados que aquí están representados hemos reaccionado con rapidez. Nosotros hemos vivido momentos difíciles. El 28 de junio de 1976 la Embajada de Venezuela en la República Oriental del Uruguay fue asaltada. Una maestra humilde llamada Elena Quinteros fue arrebatada de la sede de la embajada. Gobernaba en el Uruguay una dictadura oprobiosa que desapareció centenares de hombres y mujeres decentes, luchadores en el Uruguay. En su momento la OEA no dijo nada, no se convocó a nadie. Esta maestra, Elena Quintera, fue desaparecida, torturada, asesinada, jamás volvió a aparecer. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con la dictadura del Uruguay, que solo fueron restablecidas en el año en que se restableció la democracia. Igualmente, el 12 de abril del año 2002, en pleno golpe de Estado, secuestrado el presidente Chávez, también fue destrozado todos los carros de la Embajada de la República de Cuba en Venezuela. Y fue amenazada de un asalto masivo. Y fue tomada inclusive por factores golpistas la Embajada de Cuba en Venezuela. Nosotros hemos vivido momentos como este y por eso es que no dudamos en acompañar a nuestros hermanos del Ecuador en la solidaridad, en la hermandad. Si de algún sentido tiene la existencia de una organización como la OEA, es para la solidaridad, para el acompañamiento, para el respeto del derecho internacional. Ecuador no está pidiendo más que eso. Ecuador está pidiendo el respeto al derecho internacional, que nos debe proteger a todos. Los pequeños debemos unirnos, nunca debemos vacilar y dudar de nuestra unión y de nuestra solidaridad cuando somos amenazados. ¿Qué pasaría si un pequeño país de nosotros, llámese Ecuador o Venezuela, entregara al Reino Unido una comunicación con estas mismas características? ¿Qué hubiera pasado el día de hoy? Desde su corazón imagínense cada uno de ustedes cuál hubiera sido la reacción de los llamados poderes internacionales. Así que no debe haber vacilación ni duda cuando se trata de acompañarnos. Juntos somos poderosos, juntos podemos defendernos y solo juntos podemos hacer valer el derecho internacional, que es la garantía para la paz, para la cooperación, para el avance de nuestros pueblos. No hay ninguna otra garantía sino el derecho internacional. El derecho internacional humanitario es un gran logro de la humanidad, pero sobre todo de los pueblos pobres del mundo, de esos pueblos nuestros mestizos que fuimos oprimidos durante siglos por los imperios y fuimos saqueados y aún somos amenazados inclusive por la arrogancia y la prepotencia de quienes son sus herederos. Nosotros creemos desde la República Bolivariana de Venezuela y desde el gobierno del presidente Chávez que Ecuador ha actuado de manera correcta. Una vez que el señor Julian Assange entró a su sede diplomática, estableció un diálogo directo, transparente. Fueron sorprendidos en medio del diálogo, evaluando la posibilidad del asilo con esta amenaza. ¿Y cuál fue la reacción del Ecuador ante la amenaza? Convocar los organismos internacionales. El sábado pasado el ALBA, hermanos del Caribe, Centroamérica y Sudamérica que formamos el ALBA, nos reunimos en Guayaquil para expresar nuestra solidaridad y ahí sentimos el calor del pueblo ecuatoriano. También el domingo nos reunimos, la Unión de Naciones Suramericanos, los 2 estados que formamos Suramérica. En la Unión nos reunimos para también expresar la solidaridad. Así que Ecuador fue el proponente de esta reunión. Ecuador lo que ha hecho es actuar apegado a la diplomacia, al diálogo, y es precisamente lo que hay que reconocer. Nosotros, desde la República Bolivariana de Venezuela, estamos con el Ecuador y le pedimos desde el ALBA, desde Venezuela, desde Sudamérica, desde nuestras raíces más profundas a nuestros hermanos del Caribe, de Centroamérica y de Sudamérica, que estemos juntos en esta oportunidad, sin vacilaciones, que estemos unidos en solidaridad con el Ecuador. Al Reino Unido le hacemos un llamado, desde aquí, desde la OEA, para que retire de la manera más inmediata la nota diplomática amenazante, para que retorne a la sensatez, al respeto
y a diálogo respetuoso con el Ecuador. La amenaza proferida es inaceptable y cualquier agresión debe ser evitada y rechazada previamente. La OEA debe pronunciarse el día de hoy. Creemos que el documento que se está conversando contiene elementos. La vida es lo más importante y para eso tenemos a nuestras bomberas y a nuestros bomberos en el caso del Distrito Capital y también a escala nacional. Agradecemos que nos hayan permitido entrar en sus hogares, agradecemos también a todo el equipo de Venezolana de Televisión, como siempre, que tengan muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Buenas noches, amigas y amigos. Un 25% de avance presentan los trabajos de construcción de la planta de laminación y fundición de aluminio en Caicara del Orinoco, Estado Bolívar, a propósito del gran eje de desarrollo planteado por el presidente. 4545, llamar ante cualquier evidencia de una grieta, de una posible inundación, porque ellos están preparados para ayudar a un desalojo inmediato y evitar la pérdida de la vida. Luego, la Revolución Bolivariana está trabajando intensamente para cambiar esas condiciones de riesgo, esas condiciones de peligro, ese vivir en la barranca, como dice nuestro comandante Chávez. La Revolución Bolivariana no descansa día y noche para que esa realidad se transforme y que toda Venezuela, toda Caracas, toda esa barriada, toda esa barranca se transforme en vivir bien. Vamos todos a vivir bien con la Revolución Bolivariana, Vanessa. Muchas gracias, jefa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, dejamos para que sigan su camino y su trabajo esta noche. Gracias. Nosotros despedimos a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y ponemos punto final a este contragolpe por la noche de hoy. Nos hacemos eco del llamado, de la exhortación que hace la jefa de gobierno del Distrito Capital. Lo más importante para preservar es la vida, todo lo demás puede reponerse, más en este caso con el compromiso del propio presidente Chávez y las autoridades de reponer los enseres o cualquier bien material que se haya perdido. Pero en fin, hablemos precisamente de situaciones cercanas a esto. Siria continúa siendo la piedra de toque. El resultado hasta ahora es que con todos los mercenarios traídos de todas latitudes, incluyendo no pocos de América Latina, con todos los apoyos electrónicos y los millones de dólares y el apoyo logístico y las comunicaciones, resiste el gobierno constitucional de Siria. Y la situación por ahora está trancada. Ahora, hay una diferencia. Siempre le decimos, las agencias nos mandan informaciones que, hoy nuevamente lo hicieron, no podemos confirmar ni el lugar, ni la fecha, ni la hora. Esto viene de un sitio web. Parece que los que quieren tumbar al gobierno tienen muchísimo dinero, muchos dólares para hacer ese tipo de transmisiones, al punto tal que Reuters y Associated Press se valen de ellos. Bueno, la manera de informar de la República Bolivariana de Venezuela es diferente. Y como tenemos gente en el teatro de operaciones, 3 corresponsales, vamos a mostrarle algo de esos envíos y agradecemos a la hermana Telesur sobre ese particular que solidariamente nos ha enviado lo que avala lo que veníamos diciendo. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y aunque tenemos la meteorología un poco revuelta en el área del Caribe, y eso influye bastante en nuestro territorio, la realidad es que, a pesar de todo, hoy es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz, los representantes y seguidores de cualquiera de las 3 grandes religiones monoteístas que confluyen en Tierra Santa, y las de todas las otras, más los que no creen en nada o son agnósticos.
Todos tienen cabida aquí, eso es un privilegio que hay que saber valorar, preservar y transferir a las siguientes delegaciones. No se puede decir lo mismo de esto en el Medio Oriente en este momento. De la República Hugo Chávez en esta zona del país. Realmente una planta que cuando esté en plenitud de condiciones va a tener la posibilidad de hacer 120.000 toneladas de aluminio y un total de 300 puestos de trabajo directos que se van a generar en esta área. Pero por supuesto, lo que significa en función de esa dinámica del punto y círculo de la articulación productiva. Bien, otras informaciones, más de 21 millones de árboles se tiene previsto sembrar este año en todo el territorio nacional para garantizar el desarrollo integral forestal en Venezuela. Así despedimos el presente avance informativo de la noticia. Continúen disfrutando de nuestra programación. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión.